Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en el día de ayer dábamos por concluida la octava de Pascua y comenzábamos la segunda semana del tiempo pascual. Terminábamos esa preciosa octava en la que cada día era Pascua, cada día era el día en que celebrábamos propiamente la resurrección del Señor. Y como todos los años hemos necesitado una semana, todo ese tiempo, y sin duda necesitaríamos muchísimo más. ¿Por qué? Porque el misterio del triunfo eterno de Cristo rebasa absolutamente todas las fronteras del tiempo. Para los judíos, el número 7 representaba el tiempo. La semana tiene 7 días. Y cuando termina la semana, se vuelve a empezar. Pero cuando uno habla de una octava, de algún modo estamos indicando que el don de Dios supera el tiempo. Por eso en muchos himnos antiguos se menciona este día octavo como una especie de imagen de la eternidad. Una imagen de cómo Dios trasciende el tiempo. El Dios que creó el tiempo y el Dios que se ha encarnado en nuestros días es ese mismo Dios que nos llama hacia la eternidad, más allá del ciclo repetido de los días y de las semanas. Bueno, ayer, terminando entonces esa octava, comenzando la segunda semana, lo hacíamos con un hermosísimo mensaje, que era el mensaje de la misericordia. Ese mensaje que nos decía el corazón que ninguna puerta cerrada, que ningún corazón cerrado dejará fuera a Jesús. Porque Jesús también puede entrar en esos corazones. Jesús, como que se sabe todas las llaves, Jesús se sabe todas las cerraduras, Jesús sabe cómo se destranca el corazón humano. Y hoy nos podríamos preguntar, comenzando la segunda semana, ¿qué tono va a tener esta semana? ¿Qué tono va a tener después de haber celebrado ayer como esa caricia del amor de Dios, que es la misericordia, que es saber cuánto nos ha esperado y cuánto nos ama y nos ha amado Dios? Bueno, en los evangelios de esta semana, en los primeros días, vamos a seguir una conversación entre Cristo
y uno de los fariseos más importantes de su tiempo. Este hombre que era fariseo era además maestro de fariseos y se llamaba Nicodemo. Y el título que Jesús le reconoce a este hombre es el de maestro de la ley. Lo que nos quiere decir que era como un hombre importante para según los criterios de esa época. Era un hombre respetable según la opinión de aquel tiempo y de aquel lugar. Y por consiguiente era un hombre también prudente. No quiere darle como mucha publicidad a su encuentro con Jesús. Prefiere como un estilo discreto. Quizás porque desea primero cerciorarse por sí mismo de cómo son las cosas con este profeta. Y dependiendo de lo que encuentre, tomará una posición frente a los jefes de su pueblo y frente a los discípulos que él tenía. Y esa prudencia lleva a este hombre, a Nicodemo, a visitar a Cristo en la noche. Y esta prudencia también lo lleva a saludar a Jesús, que podríamos decir como una especie de despliegue de diplomacia para la época, ¿verdad? Porque le dice: sabemos que vienes de parte de Dios, que nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Es el saludo como respetuoso, el saludo de una persona que siente que está por lo menos ante un igual. Al ser maestro de la ley, Nicodemo conocía muy bien las Escrituras. Era un hombre que había estudiado toda su vida las Escrituras y sin embargo Jesús le hace, frente a esa especie de declaración tan solemne que él hace, Jesús le hace una invitación sorprendente. Porque mientras Nicodemo da todos esos rodeos y busca esa especie de elegancia para entrar en comunicación con su interlocutor, que es Cristo, el lenguaje de Cristo es como muy directo. Y como respuesta Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Fíjense que una persona que tenía esa preparación en las Escrituras, que había estudiado toda la vida, Jesús le dice: mira, hay que volver a empezar. Entonces no es extraño que Nicodemo se sintiera casi como un poquito ofendido. Imagínense lo que significa decirle a una persona que tiene, por ejemplo, hoy un doctorado o un postdoctorado, decirle: mira que tienes que volver a empezar. Ni siquiera le dice que tiene que volver a lo que nosotros podemos llamar la escuela o el jardín, no, mucho antes, tienen que volver a nacer. Entonces la respuesta que tiene Nicodemo parece como muy fuerte, un poco a veces hasta con un tono medio como de burla. Y le dice: ¿acaso uno tiene que volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso es lo que muestra un poco la sensación que él tiene en su corazón. Es como si le dijera él a Cristo: por favor, yo he estado toda la vida en esto y ahora tú me dices que tengo que volver a empezar. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso que Cristo le recomienda, que Cristo le ordena a Nicodemo? ¿Qué es lo que significa ese nacer de nuevo? ¿Por qué se lo dice? Cristo no quiere ganar la simpatía o la buena opinión de Nicodemo. Lo que quiere Cristo es ganar el corazón. Cristo quiere ganar la vida de este hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos una enseñanza hermosísima que no tenemos que dejar perder. Cristo no viene simplemente a dejar en nuestra cabeza unas ideas interesantes. Cristo no viene simplemente a dejar en nuestro corazón
algunos ejemplos que ciertamente nos pueden llegar a motivar. Cristo no viene a dejar en nuestro ánimo un poco de alegría y de entusiasmo. Es verdad que Cristo tiene muy buenas ideas. Es verdad que Cristo es capaz de inspirar toda una vida. Y es verdad que puede dar y traer entusiasmo, y mucho más que entusiasmo, puede traer verdadero fuego de generosidad y de entrega. Todo eso es verdad. Pero lo que quiere Cristo en nosotros es mucho más que eso. Cuando nosotros entramos por los caminos de la vanidad, o del egoísmo, o de la soberbia, o de la envidia, uno se va dando cuenta que es como una cadena. Una cosa va llevando a la otra. Un ejemplo muy claro, ¿vieron? Es como la ambición. La ambición, alguien se pone una meta, consigue eso, pero después que lo consigue ya quiere otra cosa más, y después otra cosa más. Y nos embarcamos en una historia de repetición de nuestras ambiciones, de nuestras codicias, de nuestras envidias, de nuestra soberbia, y empezamos a repetirnos nosotros mismos. Y es aquí donde la invitación de Cristo toma toda su fuerza y toda su actualidad. Lo que quiere Cristo es que nosotros nos demos cuenta que hace mucho, pero mucho tiempo, perdimos el camino. Que desde la primera codicia, que desde la primera impureza, que desde la primera mentira, lo que hemos hecho es repetirnos y repetirnos. Por eso el Señor dice, mira, es necesario que aprendas a romper con todo eso. Es necesario que te des cuenta que todo tiene que ser renovado en ti. Por eso tienes que nacer de nuevo. Y para eso es necesario que te des cuenta que solo Dios puede hacerlo. Por eso dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que renacer de lo alto, dice Jesús. En los siguientes días vamos a encontrar como complementos de esta preciosa enseñanza de hoy. Cristo mismo es el que nos va a enseñar cómo se puede avanzar en este camino. Pero por ahora es importante que sepamos que nuestros errores han sido en buena parte la repetición de ellos mismos. Si cada uno revisa su vida se va a dar cuenta que es así. Y por eso tenemos que poner toda esa cadena de errores frente a Dios y decirle, a la luz de este pedido de Jesús, decirle, solo tú puedes empezar algo nuevo en mi vida. Para llegar hasta ahí, pidamos ayuda a María, a la Virgen Madre de Dios y a su esposo, San José. Que así sea.